¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos un vivo bastante picante. Vamos a esperar a que se vaya sumando algunas personas. Se van sumando algunos, algunas. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un vivo bastante picante. Va a estar bueno. La verdad es que estoy muy contento de haber coincidido con Romy. Ahora enseguida la vamos a presentar un poquito más formal. Mientras tanto, se van sumando. Ahí llegó Romy. Genial. Hola Romy, Hola, ¿cómo estás? hola Ale, bien, ¿cómo estás vos? Gracias por la invitación. No, no, gracias a vos por coparte. La verdad, todavía no te presentaba formalmente. Así que bueno, ahí para la gente que se va sumando, Romy, yo la conozco, bueno, nos conocemos de las redes en realidad. Yo estudié algunas cosas que ha hecho ella. Romy es psicóloga, corregime si debo a meter la pata, pero bueno, psicóloga, investigadora, biológica, terapeuta, educadora, docente, aprendiz, ¿no? Sí, Creadora, cofundadora, fundadora de fundadora. Psicoclínica Equilibrio, fundadora, bueno, nada, hay un combo hermoso y me parece súper especial el tema que decidís abordar y que siempre hablas en todos lados Ujú, y me encanta por dos motivos. Uno, porque hablar hoy de la sexualidad es ujú. un tema bastante delicado y por el otro lado, realmente que seas mujer y que lo puedas plantear desde un lugar bien neutro. Eso también te digo, a mí me sorprende y me encanta porque bueno, hoy eh, el sexo, ser hombre, ser mujer, Ujú. básicamente determina cómo deberíamos comportarnos, ¿no? Y si sos hombre y querés estar aceptado, ser aceptado, hay que seguir ciertas estructuras, ciertas normas, y si Ujú. querés ser mujer, en el fondo también, ¿no? Entonces, bueno, nada, gracias de nuevo por estar acá. Gracias a la gente que se prende, desde ya va a ser un tema picante, así que para quienes quieran, bueno, disfrutarlo, que se queden, y quienes les resulte mucho, también, ¿no? Que también el que por ahí esto, lo que vamos a exponer hoy o lo que vamos a plantear, de la manera en la que lo vamos a plantear, si le hace ruido, si le molesta, si le enoja, bueno, que nos dé sus motivos también, que se arme un debate, eso es la parte más interesante. Tal cual, no lo queremos exponer como si tuviésemos la verdad, sino lo que podemos comprobar o lo que hemos podido comprobar nosotros, por lo menos desde lo que hemos estudiado, que bueno, ahí ya no, nos vas a contar un poquito más, y de lo que hemos explorado, ¿no? De lo que hemos podido comprobar. Entonces, también toda esta información que va a ser arrojada, que va a ser contada y transmitida, que la puedan poner en práctica, que la puedan observar y que podamos también, esta es una invitación a tocar nuestras fibras sensibles. Yo creo que hoy la sexualidad es un tema delicado para todas las partes. Entonces, bueno, nosotros no lo compartimos desde un lugar de, 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 de verdad, sino también de haber pasado por estos mismos procesos. Así es. Bueno, en mi caso particular, Ale, para el que me escucha por primera vez y para que entienda que esto es un proceso, como vos decías, que involucró mucho dolor, mucha frustración, muchas idas y vueltas, mucho mea culpa, mucho trabajo de autocrítica, bueno, de poder experimentar y tramitar esas pérdidas, porque uno cuando dice, bueno, realmente todo lo que estudié 7, 8 años,
invertí tiempo, dinero, todo esto lo tengo que tirar al tacho, y bueno, sí, un poco medio que sí. Entonces, particularmente yo, por ejemplo, era psicoanalista, ejercía o entendía la sexualidad, que es una pieza clave para el psicoanálisis, desde esa mirada, desde la mirada del psicoanálisis. Particularmente me definía en su momento, en mi época universitaria, me definía como feminista. Después me di cuenta por qué yo caí en la trampa del feminismo, y digo trampa, después explicaremos por qué es una trampa, pero por qué yo también resoné con eso del feminismo. Sin lugar a dudas tiene que ver con las situaciones biológicas pendientes de los individuos. La manipulación entra por ahí, porque siempre la manipulación psicopática toma cosas pendientes que uno tiene por resolver, en su versión masculina, hombres y mujeres, y lo utiliza eso para poder, bueno, tejer otros fines que son más cuestionables y que uno podría después ponerse a analizar cuáles son esos fines. Pero básicamente el tema de la sexualidad, como bien vos decías, Ale, es un tema clave por muchos motivos. Primero porque es el aspecto de nuestro ser que, si uno empieza a dinamitar el aspecto de la sexualidad, toda la estructura biológica en sus cuatro etapas, en todas sus estructuras biológicas, uno dinamita las cuatro etapas biológicas. Es decir, dinamita desde cero al individuo. ¿Por qué? Porque vamos a tener sintomatología en todas las hojas embrionarias, porque vamos a tener muchos temas pendientes por resolver, y el nivel de sufrimiento que se genera por situaciones o decisiones tomadas, mal tomadas, en incoherencia en relación a la sexualidad, los costos son altísimos, son muy altos. Y también hay que entender que el aspecto sexual de nuestra naturaleza es el aspecto creador, y eso no es casual, tampoco, es un aspecto muy importante para nuestra existencia en sí como especie, pues somos una especie que nos regimos por leyes biológicas, pero no somos cualquier especie, Ale, somos una especie simbólica. Entonces el simbolismo mismo detrás de la reproducción, del poder replicar nuestros genes, de todo lo que hay detrás de que siempre el motivo último, el fin último es la reproducción, que la especie pueda sobrevivir, eso tampoco es casual. Y vos sabés que hay un tema que malinterpretar la sexualidad en sus versiones masculinas y femeninas, eso es una primera discusión, porque hoy en día, Ale, se discute a nivel académico y se pone en tela de juicio si realmente nuestra naturaleza es binaria, sexual es binaria o no, ¿no? Entonces, ¿es un continuo? ¿Tenemos muchos diales en nuestra sexualidad? ¿Es decir esto es opresor? Porque viste que el tema también, la manipulación a través del lenguaje, a través de los símbolos, particularmente en el tema de la sexualidad, yo por eso lo enmarco siempre en el tema de la manipulación psicopática, porque y uno puede rastrear cuando analiza la manipulación detrás de la sexualidad, uno puede decir, bueno, acá hay manipulación psicopática. ¿Por qué? Porque el psicópata utiliza aspectos positivos de la víctima en su propia contra. Y por ejemplo, en el tema de la sexualidad pasó eso, hay muchos símbolos y muchos conceptos que son muy positivos, como el de la inclusión, como el del respeto, como el de la igualdad de derechos, no igualdad de condiciones, porque ahí ya se empieza a distorsionar. El de la igualdad, el arco iris mismo, fíjate que el arco iris es inclusivo, nos permite ampliar una mirada del blanco-negro, que es opresivo, que es reduccionista, que es biologicista, que nos quiere atrapar en una mirada opresiva, arcaica, que no incluye otras posibilidades. Entonces ahí empieza toda la manipulación, porque hay mucha gente, Ale, que la ha pasado mal por diferentes motivos de su vida, y dice, yo me siento identificada con esto. Entonces tomo por hecho todo el discurso que hay de distorsión en relación a la sexualidad, y digo, bueno, va por acá la cosa. Soy feminista, tomo mi identidad, la sexualidad está muy ligada con el territorio, mi identidad, tomo esto y digo, ahora yo soy una feminista,
tanto para hombres como para mujeres. Yo ahora quiero luchar por la igualdad no es cualquier igualdad, es igualdad de condiciones, de características, de personalidad, de gustos, de preferencias, de formas de relacionarnos, ¿no? Porque lo que se intenta hacer hoy es igualarnos en ese sentido, Ale, y ahí está el problema y la cantidad de consecuencias negativas que hay. Sí, sabes que en esto que hablabas, yo escucho, cuando vos decís igualdad, para que la gente también pueda entender de dónde lo estás diciendo, no se está hablando desde una posición de igual como seres biológicos. Se está hablando de una tergiversación y un desarme de la propia identidad y de las diferencias que generan complemento, porque esto es súper interesante, porque si somos todos iguales o todas iguales, ¿dónde queda la individualidad y dónde queda el rol biológico? ¿Dónde queda el complemento? ¿Por qué es que estamos encarnando en una especie que sexualmente es diferente, en donde tenemos características que son diferentes y en donde no nos hace eso a unos más importantes que a otros, sino que se toman, como yo lo veo siempre como a esta mezcla entre tocar un poquito de verdad y mezclártela con un poquito de mentira. Entonces, cuando Claro. uno quiere hablar, quien está del otro lado defiende una parte de ese discurso sin darse cuenta que defendiendo una parte de ese discurso está tomando un montón de otras cosas que por ahí ni siquiera somos conscientes que estamos tomando. Exacto. Porque en esto que vos hablabas, digo, claro, primero se utilizó al hombre en contra del propio hombre y en contra de la propia especie. Y cuando se empieza a generar esa distorsión, porque hoy en día ser hombre pareciera que es más o menos como eh, un Un peligro. sinónimo de ser, claro, opresor, peligroso, violento, pero en realidad esas son características que se fomentaron y que se buscaron a través de ya o toda una ingeniería para después Exacto. poder poner y tener un argumento para decirle también a las mujeres, che, guarda, porque los hombres son todos peligrosos, son malos, Por son supuesto. opresores, ¿no? Te van a dominar, quieren ellos disfrutar de una libertad mientras vos te quedás, mientras vos sos esclava. Y eso después fue utilizado en contra de nosotros. Y en definitiva, en realidad, quienes perdemos es toda la especie. Cuando uno se pelea hombres contra mujeres, no hay ganadores. No existen ganadores. No, no, por supuesto. Algo que vos nombrabas, Ale, que es clave, y es que, bueno, esto de la división entre hombres y mujeres es la regla básica del psicópata que quiere aislar a sus víctimas. Eso también es una pieza clave de la manipulación psicopática. Pero cuando uno habla de biología en términos de sexualidad, hoy en día vos te vas a una universidad, Ale, y automáticamente te saltan a la yugular y te dicen, esto es una postura biologicista. Hay que entender lo siguiente. Hay dos acepciones cuando uno habla de sexualidad para entender, ¿no? Sexo y género. El sexo, si analizamos todas las teorías que hay, más o menos hay un consenso entre en que el sexo vendría a ser el aspecto biológico, gonadal, genético, de cromosomas, incluso del comportamiento hormonal. Bueno, todo eso vendría en la parte como del sexo, ¿no? Y luego está la parte del género, que vendría a ser todo el aspecto sociocultural aprendido, y que uno dice, bueno, esta es la parte más importante porque incluso esto determina lo otro. Bueno, acá hay una primera situación. Cuando analizamos la biología hammeriana, que es perfecta para alguien que por ahí, debido a nuestro público, tal vez sí, tal vez no, hay alguien que escucha por primera vez esto, bueno, estamos hablando del conocimiento del doctor Hammer. Lo que él descubre y esquematiza en su quinta ley biológica es muy interesante, Ale, porque cuando él esquematiza, entendiendo esto como de la quinta esencia, el sentido detrás de todo lo que nos sucede como adaptación biológica, incluyendo a las enfermedades o a los síntomas, él habla, incluye al orden de la naturaleza. Hay un principio unificador, ordenador, perfecto, que preexiste y determina todo lo otro. Y si somos rigurosos, Ale, en definir los conceptos, vamos a darnos cuenta que el segundo aspecto, que es el aspecto sociocultural, el aspecto de cómo nos organizamos sin ingeniería social, ¿no? En un aspecto natural, cómo nos organizamos y nos vinculamos como sociedad, que sería un aspecto, una organización un poco más amplia,
vamos a darnos cuenta que incluso eso también estaría determinado por lo biológico, o sea que lo biológico es lo que nos determina, y por eso es que decimos que cuando administramos nuestro territorio sexual, excluyendo o luchando incluso en contra de esos principios unificadores, ordenadores preexistentes, que son mucho más que biología, porque en realidad cuando Hammer habla de la quinta esencia, bien toma este concepto filosófico y dice, miren que acá estamos hablando de algo más, de algo más que ordena esto, que es perfecto. Nosotros hemos sido muy necios al entender la enfermedad como algo errado, que hay que erradicarlo, ¿no? Cuando él toma este concepto de quinta esencia, dice, miren que acá estamos hablando de algo más que funciona en perfección, y como bien vos decías, en complemento. Son dos funciones biológicas que se complementan, pero que cuando hablamos de biología, no hacemos un reduccionismo. Decimos que esto es preexistente, es perfecto, y que si luchamos en contra de esto, decimos, no, yo quiero comportarme como un hombre porque yo entiendo, me hicieron creer que esto tiene más valor. Y ahí entra también esto de la manipulación que vos decías, porque el discurso feminista hegemónico, y esto lo digo porque me pasó, Ale, no porque me lo contaron, lo viví yo, nos hace luchar en contra de nuestra propia esencia y nos hace valorar cosas, ¿no? Con un criterio distorsionado, como por ejemplo las aptitudes masculinas de defender el territorio, de la acción, del liderazgo. Esto tiene más valor que, por ejemplo, generar un aspecto de nutrición y de cuidado a mis seres queridos. Y eso es el discurso imperante. De hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, autoras que escriben sobre el neurosexismo, ¿no? Porque dicen que todo lo que se escribe sobre diferencias biológicas, hasta incluso cerebrales, eso es neurosexismo. Bueno, todas estas autoras dicen que en realidad los roles, los estereotipos de género, para analizar el concepto que ellas traen, los estereotipos de género en realidad son opresivos, y son los estereotipos de género los que generan las diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, no, al revés. Las diferencias entre hombres y mujeres son los que generan los estereotipos, que son generalizaciones de nuestro pensamiento para poder adaptar la realidad. Entonces, las mismas feministas, después cayendo en su propia trampa, dicen, no, hay que liberar a la mujer de la opresión de quedarse en sus casas, desmereciendo a toda mujer que libremente pueda elegir, por ejemplo, quedarse a cuidar a sus hijos. Lo desmerecen. Y ahí entramos en un conflicto, porque el hombre también, ¿no? La posibilidad de que un hombre tenga de defender su territorio, de limitar su territorio, que eso es una función masculina, de poder hacer valer su lugar, todo esto también es perseguido, es atacado. Todo lo que nos define en complemento, en armonía y en equilibrio de poder, Ale, porque esto que hablábamos recién, de que son funciones biológicas territoriales, femeninas y masculinas en complemento, perfectas, no involucra un desequilibrio de poder, ¿sí? Involucra un equilibrio perfecto de poder donde cada uno se complementa en armonía y de manera sincrónica, sin intervención. Es total esto que estás diciendo, ¿no? Yo no conozco ninguna otra especie que pelee entre sí por sus posiciones, sus roles y entre sus propios complementos, entre su sexo, ¿no? No hay otra especie que el macho maltrate a la hembra o que la hembra tenga miedo del macho, porque se trae en nuestro código que ese complemento es lo necesario para poder sobrevivir. Y no solamente la sobrevivencia o la supervivencia básica a la que estamos acostumbrados, porque esto que vos traes de la biología hameriana y de las 5 leyes biológicas, cuando entramos a ver el territorio, entramos a ver el ámbito ectodérmico más complejo del territorio, está totalmente vinculado a la sexualidad y está totalmente vinculado a los comportamientos más característicos y que hoy en día los vemos súper exacerbados, ¿no? Yo lo que noto es que estamos entrando en un nivel en el cual la especie, o por lo menos nuestras generaciones que vamos observando, que vamos viendo, y también las generaciones de abajo que van creciendo, en un nivel de inestabilidad y un nivel de volatilidad, ¿no? En nuestra madurez, en nuestra forma de responder, en nuestra manera de preservar, cultivar,
crear territorio, ¿no? Yo siempre recuerdo y pongo este ejemplo, digo, che, los abuelos de antes Ujú, se construían 2, 3, 4 casas, ¿no? O sea, ujú, tenían mucha capacidad de gestionar territorio. Eran otros tiempos, habían otras velocidades, eran otros comportamientos, había otra estructura sociocultural que ya también venía manipulada, ¿no? O sea, pensemos que cuando yo menciono la manipulación o menciono todos estos aspectos más de conspiración, por lo menos hay que ir hacia atrás, 1000 años hacia atrás, no hay que ir solamente ujú. 50, 60 años atrás, pero había otra potencia, había una potencia que estaba dada por una madurez, el hecho de, che, yo antes de ser un ser cultural, soy un ser biológico, y ese ser biológico es lo que pulsa y es lo que hace que a la hora de que haya un colectivo tenga la potencia para poder decidir y poder, sobre todo, elegir hacia dónde queremos ir, ¿no? Traigo todo esto porque me parece súper interesante que en un momento en el cual hay tanta inestabilidad emocional, mental, ¿no? También Ujú, física, a la misma vez hay muy poca capacidad de elección, de gestión de lo que queremos en nuestro entorno, ¿no? Pareciera ujú, que cada vez tenemos más dependencia de las decisiones ajenas acerca de cómo nos tenemos que comportar y cómo tenemos que vivir y gestionar nuestros espacios que tiempos anteriores. Obviamente que esto también se acompaña con la globalización, la cantidad de medios de comunicación, con toda su gran ujú, función, que no es divertirnos, ni entretenernos, ni darnos como un rato ujú, libre, sino que, bueno, es ujú, una programación, o sea, la ujú, tele lo dice, es una programación, en ujú. donde uno se conecta y entra en determinados constructos. Y, y todo esto, ¿no? Que nos trae Hammer, el hecho de que el territorio esté relacionado a la sexualidad y esté relacionado a los comportamientos, tiene una prevalencia muy grande. No es solamente quiero estar sexualmente con alguien o quiero estar sexualmente con otra persona. Es mucho más profundo. Así es, así es. Para entender la importancia, Ale, casi siempre que hay un síntoma de cualquier, o sea, en cualquier otra, perteneciente a cualquier otra hoja embrionaria, o sea, de otra hoja embrionaria, de otra capa embrionaria, casi siempre hay un síntoma territorial o un programa territorial activo. Casi siempre. ¿Por qué? Porque es normal adaptar la función territorial para resolver X situación. Es una regla biológica, casi siempre se da. Y por eso esto que vos nombrabas de la importancia. Vos fíjate, Ale, la característica de la epidemiología actual es que hay más enfermedades frías que calientes, particularmente las enfermedades mentales. Y particularmente dentro de las enfermedades mentales siempre hay una combinación y un cóctel de estrés territorial activo. O sea, estamos todos constelados y particularmente el estrés es territorial y la sexualidad es como el patrón común del estrés que está activo, pendiente por resolver, pero hay mucho estrés activo, por eso se genera una constelación que se genera el síntoma mental. Por eso es tan importante entender de que siempre que yo tenga una modificación en mi comportamiento, llámese tengo menos energía, me cambia el estado del ánimo, yo voy a tener un estrés territorial pendiente de resolver. Y esto es tan importante, Ale, porque, por ejemplo, sabes que en mi formación como psicoanalista, los psicoanalistas consideran que la sexualidad es clave para la estructuración del psiquismo. Ellos dicen que a partir del Edipo, que es el primer vínculo sexual, dicen los psicoanalistas, a partir de Freud, ¿no? Que masón, obviamente programador de la mente, como vos decías, a nivel mundial desde hace más de un siglo y medio. Entonces él dice, el Edipo, que es la primera relación sexual que tiene un niño, es estructurante del psiquismo. Y a partir de ahí empieza todo un delirio que termina en esto de definir, de decir, bueno, sí, evidentemente la gente sufre mucho por su sexualidad, eso es una realidad, pero hay un entendimiento de la causa que por supuesto que es no solo anticientífica, sino que distorsiona muchísimo, porque por ejemplo, vos le podés llegar a decir a una persona, mira, sepárate, como muchas veces sucede en análisis, y eso genera mucho más estrés territorial del que ya había previo, o sea que no solamente no resolví lo anterior, sino que también después me agregué un problema más grave. ¿Y qué sucede? Dale,
vos sabés que cuando yo empecé a estudiar todo esto, me sorprendí mucho y me tiré mucho palo, ¿no? Porque decía yo, ¿cómo pude haber caído en esto de la manipulación tan burda? Porque vos fíjate que dentro de la formación de los psicólogos, por ejemplo, y por eso es tan peligroso lo que sucede hoy del tratamiento que se le da a los síntomas mentales, no se estudia bajo ningún punto de vista, solamente neurociencias, el funcionamiento normal y anormal de la estructura cerebral del sistema nervioso central, pero todo lo que es sistema hormonal, sistema endocrino, que hoy ya sabemos que es clave para entender el comportamiento sexual, para entender incluso la estructuración de esa biología, cómo va a resolver el estrés, cómo va a vivir el estrés, lo que necesita y lo que no necesita, lo que le hace bien y lo que no le hace bien, eso se deja total y completamente de lado, no se estudia, no se conoce. Y eso es un verdadero peligro, Ale, porque, como bien vos decías, la manipulación es milenaria, ¿no? De hace muchos años, hace muchos miles de años. Pero particularmente con los medios de comunicación, esto que se conoce como guerra psicológica o manipulación de la percepción de los individuos o de sociedades, se intensificó. Y si le agregamos a eso que empezó toda una gran distorsión a partir del siglo XX, con Freud, con Lacan, y con el Instituto Tavistock, con Alfred Kinsey, con John Money, con todos estos de hecho, Alfred Kinsey, que es un pedófilo que fue uno de los fundadores de lo que conocemos hoy como la revolución sexual, pedófilo aparte comprobado, él mismo se definía como un ingeniero social. Entonces, esto no es teoría de la conspiración. Él mismo dice, formo parte de lo que hoy conocemos como el cambio ingenierizado cultural. Pero no es solo cultural, porque esto llega a las universidades. Vos sabés que se estudia como la Biblia misma, estudiar a Freud en una carrera de psicología, de psiquiatría, y eso es gravísimo, Ale, es muy grave porque, claro, después vos te encontrás a personas con la mejor intención del mundo, pero que tienen la información incorrecta, pero no porque nosotros lo digamos, porque se puede constatar, y esto es una matemática tan perfecta que realmente, bueno, no lo pudieron refutar a Hammer. Él fue a las universidades, dijo, bueno, mira, era una especie de mago, claro, porque es tan matemático esto que sorprendía y realmente por eso también el nivel de manipulación que se le aplicó a sus descubrimientos, ¿no? Porque no es que no se los difunda, se los difunde con errores, con gran distorsión y eso, viste, que es bien así de manual del psicópata. ¿Sabéis que además cuando nos hacen estudiar todas estas cosas, bueno, yo no lo estudio, soy profesor de educación física, pero cuando nos hacen estudiar en las facultades, tenemos 20 años, tenemos, tenemos 20 años y tenemos toda una estructura muy inmadura hacia atrás, si lo observamos, y tenemos muchos temas con nuestro territorio de origen. Entonces, ya venimos de un lugar bastante susceptibles y nos ponen y nos dan un montón de información que es muy difícil a esa edad poder comprobar y poder entender desde dónde nos las están diciendo. Pero ahora, sobre todo para la gente que también está acá y está escuchando y que lo vaya a escuchar después, una vez entendiendo esto, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a desandar estos pasos? Es decir, bueno, yo quisiera ubicarme, ¿no?, con toda mi historia y todas mis cosas como un hombre o como una mujer o como una persona madura que puede gestionar o que quiere empezar a gestionar su sexualidad y su territorio, ¿no? ¿Por dónde comenzarías? Excelente la pregunta, Ale. Casi siempre, vos imaginate que nosotros venimos de generaciones de padres que ya han sido víctimas de ingeniería social, ya esos cambios y estructuras culturales, ya, por ejemplo, venimos de muchas generaciones de ausencia de padres, ¿no? Donde no hay padres presentes en las familias, y esto no es cualquier cosa si hablamos de biología. ¿Por qué? Porque dentro de la estructuración biológica, estos roles femeninos y masculinos son complementarios y son necesarios ambos. Entonces, ya ahí tenemos una primera situación sociológica, que es ingenierizada, por supuesto, porque nos vamos a remitir a que mismo esas estructuras sociales fueron generadas por estos ideólogos que se definen como tales aparte. Entonces, la A ver, primera...
perdón, te Sí. interrumpo un instante. Cuando hablas de ingeniería, no solamente, también esto para complementárselo a la gente, hablamos de guerras, hablamos de crisis económicas, hablamos de inmigraciones fomentadas, ¿no? No estoy en contra del traslado, ni estoy en contra de nada de todo eso, pero no solamente queda en el discurso o en las herramientas que hoy conocemos y que son muy particulares y muy sutiles, sino también de estructuras bastante más grandes que, como puede ser una guerra y la muerte de Claro, 50.000, 60.000, 70.000 hombres en una hombres, región, ¿no? hombres, por tanto tenemos familias sin hombres, claro. Toda Exacto. la revolución del 60, de la revolución sexual de los 60, funcionó, pero a la perfección, porque eran todos jóvenes que no tenían padres. Estaban ahí en los recitales, consumiendo LSD, aceptando cualquier cosa que les decían los psiquiatras, porque había psiquiatras metidos ahí en los recitales de Woodstock y todos estos recitales de rock, estaban psiquiatras dando LSD como de forma experimental. Lo mismo sucedió con la pastilla anticonceptiva. Era experimental y aparte eugenésica. Entonces, siempre hay fines, como bien vos decías, que por más quitando la excepción a la regla es que están ingenierizados con otros fines, inconfesables muchas veces, pero que si uno lo analiza, uno puede ver que, por ejemplo, se declara abiertamente el antinatalismo. Eso no es una teoría de la conspiración tampoco, Ale. Entonces, atacar la sexualidad es generar el fin último, que es el antinatalismo, que la gente no se reproduzca, que la gente no tenga descendencia. Eso no es teoría de la conspiración, uno lo puede rastrear desde Naciones Unidas, desde el informe Kissinger, un montón de otros documentos públicos. Entonces, esto no es teoría de la Mil conspiración, puertas también, es ¿no? exacto. Entonces, Cualquier persona que tiene un poco de poder y está en una estructura en el que llama la atención es puesto a decir el mismo discurso y es, somos muchos. Y eso es uh-huh. algo que somos muchos y hemos hecho un gran daño al ecosistema, entonces estamos pagando las consecuencias y por ende tenemos que regularnos, porque no nos podemos reproducir así como así. Así es. Así es, bueno, eso ya instaurar esa idea, por eso es manipulación psicopática, porque la manipulación psicopática es hacerle ver a la persona algo que no es real. Si yo le hago ver a una persona que hay escasez, que somos muchos y que tenemos que competir unos recursos limitados, comida, oportunidades, etcétera, eso ya de por sí es una bomba de choques biológicos. Estoy dinamitando por completo la sociedad, entonces fíjate si no es tan efectivo eso y muy fácil de realizar cuando tenés acceso a los grandes medios. Entonces, es una matemática que se explica a partir de analizar los síntomas. Y los síntomas, como bien decíamos recién, Ale, hoy en día son mentales. Hay gente que también vos mencionabas recién, eso es muy importante, la inmadurez característica de esta época. Eso habla de que hay mucha gente, socialmente, esto sí es una característica sociológica hasta incluso, que ha tenido choques biológicos, muchos choques biológicos, muchas situaciones de estrés, de trauma, ¿sí? En su infancia que nunca se han resuelto, que no se han resuelto. Y, y ahí entra la gran situación, porque hoy en día los niños están siendo bombardeados con información muy distorsionada a ver, y no nos vamos muy lejos, no tengo un celular para mostrarles acá, pero el celular es la primer arma de manipulación para los niños hoy en día. Ni siquiera, o sea, las aulas coincido absolutamente, la ESI, un montón de cosas, pero los celulares, los niños tienen acceso a información distorsionada, muy peligrosa en los celulares. Entonces, ¿qué se puede hacer, decías vos, con esto que Ujú. nombrábamos de la enfermedad mental, del gran sufrimiento territorial, del gran sufrimiento sexual, de la gran distorsión sexual, de las malas decisiones, de también haber crecido en una familia donde yo viví muchas situaciones y eso me hizo ser inmaduro? Bueno, primero, entender de que por lo general cuando uno escucha esto, Ale, por primera vez, y también doy mi propia experiencia para aquel que le pueda servir, esto enoja mucho y genera mucha resistencia y rechazo. Uno dice, no, esto no es como cuando uno visceralmente dice, lo rechazo, hay algo ahí. Si hay alguien que por ahí se enojó, no le gustó, no coincide, yo le diría que investigue un poco más porque por lo general ese rechazo y ese enojo
está relacionado con esas situaciones biológicas pendientes por resolver de la propia historia, que por lo general tienen, y sí, ahí uno tiene que hacer, ahí es la única cosa que le diría, una de las pocas cosas a los psicoanalistas, en la primera infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque son los choques biológicos programantes, estos de mucha importancia, que hacen que estemos en un estado hipnótico. Entonces, habría que hacer un, una revisión honesta de nuestra historia, de las cosas que yo tengo por perdonar, por sanar, por ver de mi propia historia, por reorganizar y reescribir de mi propia historia, porque si yo tengo por ejemplo, ¿no? Vengo de una familia o de una historia que no ha tenido padre, el padre se fue, seguramente hay una parte de la historia que no conozco, y conocerla, hacerme cargo de esa investigación, muchas veces resuelve cosas, sale, porque hay una pieza del rompecabezas que a mí me hace reacomodar mi territorio mental desde otro lugar. Esta es la parte del símbolo, porque vos imaginate que esto del territorio involucra cosas muy importantes. La posibilidad de delimitar mi vida, de ponerle límites, de organizar, de planificar, cosa que hoy vemos que no se puede hacer. Esto que vos nombrabas de la inmadurez, es gente que vive el día a día, ¿no? También muy bien promocionado esto del de aquí y ahora, que coincido, es una realidad que asiste, pero también es importante planificar mi vida, ser consciente de lo que necesito, para poder organizar y ver qué acciones me conviene tomar. Eso lo hace, por ejemplo, un padre, ¿no? Ayuda a delimitar y organizar el territorio. Si no lo tengo, me falta esa parte. Delimitar el territorio, reconciliarme con mi rol femenino o masculino, entender cuál es mi aporte, dónde me siento cómoda. Si me resisto, digo, ay, no, pero yo esto no quiero, me genera rechazo esto de la mujer que tenga que hacer. Bueno, reconciliarme, entender cuál es el aporte con eso, comprender lo fundamental que es el aporte femenino y masculino en el territorio, ocupar ese lugar, legitimar el lugar del otro, hombres y mujeres, y luego poder, en base a todo eso, ese trabajo, que es un trabajo obviamente interno, de reorganización y estructuración, a partir de investigar también, porque eso también es importante, corroborar cuando yo estoy con depresión, cuando tengo menos energía, cuando estoy con una cosa que estoy haciendo compulsivamente, consumiendo compulsivamente, comprando compulsivamente, mirando compulsivamente, que eso sería la manía, en cualquiera de sus versiones. Bueno, hay algo en mi territorio que está modificando eso, probablemente hay un aspecto de mi identidad o de mi sexualidad o de mi rol, de que no estoy pudiendo legitimar mi rol o que no estoy reconociendo el rol del otro, que está activando ese mecanismo hormonal sexual. Bueno, ni hablar, Alex, sino eso sería para otro encuentro, todas las cosas que interfieren en el equilibrio hormonal y los efectos de eso, ¿no? Como la anticoncepción hormonal. Que es un trabajo fuerte, es un trabajo, sí, doloroso, como vos decías al principio. Yo creo que todas las personas que estamos en este camino y vamos en esto, podemos darnos cuenta de que es así y que por ahí también es válido esto para que quienes lo están escuchando. Esto no es un atropello a si soy hombre tengo que comportarme de tal manera, si soy mujer me tengo que comportar de tal manera, porque en realidad la manera de comportarme siempre es una consecuencia de los procesos que yo voy haciendo. Realmente cuando uno se va acomodando en el territorio y va haciendo determinados trabajos y va pudiendo incorporar todo esto, yo me siento muy identificado en esto que voy a decir, porque yo vengo de una familia con un padre ausente y noto todo esto en el cual digo, claro, yo carecía de la posibilidad de que me pongan límites. Y de alguna manera uno los va pidiendo por todos lados y va generando situaciones en las cuales queda expuesto a un nivel, uno dice, che, esto hay que tomarlo, ¿no? Y puede llevar mucho tiempo, puede llevar o no, dependiendo de cada quien, pero cuando eso se empieza a acomodar, empieza a aparecer también como una potencia, empieza a aparecer una capacidad, primero por volver de un lugar en el cual uno estuvo expuesto y sabe cómo funciona desde ese lugar, y volver y traer todo ese aprendizaje es algo sumamente enriquecedor. Pero a lo que iba es, la idea de esto no es el hombre tiene que comportarse de una manera y la mujer tiene que comportarse de otra, sino es reestructurando el territorio, acomodando los aspectos fundamentales de nuestro territorio, entendiendo nuestra
nuestra sexualidad, y que la sexualidad no solamente está implicada en la cama, no es el sexo solamente en Coito. sí, Ujú. exacto, el coito, sino que es algo mucho más amplio, que incluye nuestro comportamiento, nuestras tomas de decisiones, la manera en la cual podemos entender y, como vos decías, validar el territorio del otro o de la otra en este proceso de reconstrucción. Para mí ha sido súper enriquecedor poder tomar la sexualidad en estos niveles, y después el comportamiento o las actitudes empiezan a aparecer solas, no es que yo las tengo que forzar. Situaciones en las cuales yo antes decía, che, pero no me gusta comportarme así porque el hombre esto, ¿no? Toda esta misma ingeniería que por ahí vos la viviste del lado de la mujer, bueno, yo la he vivido del lado del hombre, y digo como, che, ¿por qué el hombre, mi viejo me abandonó, era de esta manera, era así, entonces yo quiero ser diferente? Y eso termina generando todo un montón de fricciones, y hoy me siento mucho más amigado con eso y no tengo que forzar, y solo elijo ciertas cosas que antes me causaban rechazo. Entonces, para quien está Ajá. escuchando esto por primera vez, las acciones que tomamos en el día a día ya son la consecuencia de un montón de otras cosas que vienen por detrás. Así es. Algo importante, Ale, de lo que vos estabas diciendo. Es cierto, nuestro comportamiento va a variar dependiendo de la situación hormonal que tengamos ¿no? preexistente antes, de nuestro estado de equilibrio o desequilibrio hormonal, de las constelaciones de los choques biológicos que tengamos activos y por ende las modificaciones de hormonas sexuales y otras hormonas que se modifican en esos programas biológicos. Eso es una realidad. Sin embargo, Ale, hay cosas, hay diferencias sexuales que se ven antes de la pubertad. Incluso desde el día del nacimiento se hicieron experimentos con niños, desde el día cero, para que no digan ahí no hay influencia de lo sociocultural, ¿no? Desde el día cero, desde que nacemos, hay comportamientos diferenciales entre hombres y mujeres, cosas a las que les prestamos atención, maneras en las que tenemos de manejarnos en nuestro territorio, aspectos que tenemos diferenciales de características. La mujer es más empática, el hombre es más activo para resolver el territorio, no es para estar en contra, es para resolver problemas, a ver, si esto hubiese existido realmente, de que había una cosa heteropatriarcal, una opresión del hombre hacia la mujer, no estaríamos acá, Ale, como especie, es imposible. Hubo una cooperación natural, perfecta, de complementos de estos roles, porque ¿qué pasa? Vos sabés que incluso dentro de la línea que hoy en día tenés, lo imperante es el género, ¿no? Esta visión del género que prima y desestima por completo cualquier tendencia biológica para explicar la psicología y el comportamiento entre hombres y mujeres. Pero dentro hasta incluso de la disidencia, por eso yo considero que es disidencia controlada, está como el, la psiquiatría y la psicología evolucionista, ¿no? Que es darwiniana, no es cualquier evolución, es darwiniana. Entonces ya ahí empieza también otra distorsión más, porque toma algo de lo biológico, pero también está la competencia, también está la sensación de que hay pocas parejas para, ¿no? Entonces tengo que competir con el otro por la pareja. Que es bien darwiniano esta concepción de la escasez y malthusiana, de la escasez de recursos y de que tenemos que competir por esos recursos, incluso en el aspecto del apareamiento, de la forma de vincularnos sexualmente. Entonces, ahí yo también considero que hay manipulación por esta mala interpretación, pero vos sabés que esa cooperación perfecta se da porque hay características que son propias de hombres y mujeres y que incluso no se modifican o se modifican muy poquito, ¿vale? Cuando hay choques biológicos territoriales activos. Por ejemplo, la mujer cuando tiene diestra, ¿no? Supongamos un primer choque biológico territorial, sus estrógenos bajan un poquito, por ende se masculiniza, ¿no? Eso es la característica biológica, para ser así concretos biológicos. Sin embargo, no pierde su capacidad de empatía, que es propia femenina. No pierde, hay muchas características femeninas biológicas que son independientes incluso de esos choques biológicos territoriales o de la modificación o adaptación biológica territorial. Y eso es muy importante de entenderlo. ¿Por qué?
porque eso interfiere en muchas cosas. Por ejemplo, en lo que la gente elige como carreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés los países escandinavos que ponen mucho dinero del Estado para que las mujeres estudien ingeniería, ¿no? Todos desde el 2015 hasta ahora, entonces hay becas y un montón de dinero para que las mujeres estudien ingeniería y las feministas dicen que haya el mismo número de mujeres matemáticas e ingenieras, porque si no hay desigualdad y eso no se puede parar. Entonces, ¿qué pasó? Se llama la paradoja de los países escandinavos. Hay más mujeres que nunca en la historia de ese país que estudian psicología, para ser maestra, para hacer todo lo relacionado a lo humano. Y eso no tiene nada de malo. Hay un problema con verlo a eso como malo. Esa es la distorsión de entender, de poder legitimar, de poder estimar, de darle un valor positivo a algunas cosas y a otras no. Es parte de la distorsión y una gran distorsión. ¿Por qué? Porque se traduce eso en el aspecto de, por ejemplo, de elección de carreras, bueno, que es un aspecto fundamental de la vida de las personas, obviamente. Pero imagínate, Ale, que eso sería también para otro tema, porque en el ámbito amoroso, el desastre que se ha generado a partir de la ingeniería social. ¿Por qué? Porque toman decisiones que creen que les van a ayudar, que creen que se van a liberar con eso y terminan esclavizándose. Ese es el gran tema de nuestra época. Sí, la verdad es que cada una de las cosas que hemos hablado podría ser en sí mismo un vivo, ¿no? Un vivo, una clase, que igual para quienes estén escuchando acá y no conozcan a Romy, yo les invito a que vayan a buscar su trabajo. Eh, Sus formaciones también, tiene una formación que está muy buena sobre sexualidad, yo la recomiendo mucho. Es fuerte, es súper concreta, súper interesante, y para mí en sí mismo ya es un viaje de ida, ¿no? En donde podemos volver a revalorar las condiciones en las que venimos, ¿no? Y estamos dentro de una especie que a mí me parece apasionante, que sean dos sexos, pero que además tengamos dos lateralidades en cada sexo, ¿no? Porque además, hasta en esto ha sido inteligente la naturaleza, es decir, no solamente es importante que hayan hombres, hayan mujeres, hayan machos y hayan hembras, sino que además hay machos diestros, machos zurdos, hembras diestras y hembras zurdas. Y eso genera un complemento que cuando se logra ver y se logra, si hay posibilidad de, yo esto lo puedo ver viviendo en comunidad, y cómo funcionamos las cuatro lateralidades sin necesidad de decir, che, vos sos hombre zurdo, vos sos hombre diestro, vos sos mujer zurda, mujer diestra. Sin Ajá. embargo, la manera en la que respondíamos y la manera en la que funcionamos, ya desde un lugar instintivo, porque esto es sumamente instintivo, lo tenemos adentro, o sea, no lo podemos evitar. De hecho, todo lo que hemos hablado ha sido todos los tironeos psicológicos de manipulación que han habido por tratar de desviar este instinto, y que gracias a la naturaleza siempre prevalece el instinto, ¿no? Hay algo que nos lleva y nos llama a decir, che, en esto que estamos viviendo, sí está todo bien, pero no está todo bien, ¿no? O sea, me doy cuenta en mi cuerpo, me doy cuenta en mis relaciones, me doy cuenta en mi trabajo, me doy cuenta en mi casa, me doy cuenta en mi barrio, ¿no? Hoy en día yo noto en ciertos lugares, la gente piensa que su territorio es solo su casa. Y uno dice, claro, sí, es su casa, pero hay un segundo territorio, tenés vecinos, o sea, convivís con gente alrededor. Y toda esa gente también está en su propio proceso territorial. Entonces, digo, como hay algo que nos pulsa, hay algo que nos lleva, y hay una inteligencia de cooperación y de complemento que es súper interesante. Entonces, yo les invito a seguir a Romy, a verla, a estudiar, a comprender la sexualidad de otra manera. Al principio puede doler si están tocando esto por primera vez, pero igualmente denle para adelante, porque en el fondo lo que estamos haciendo es acomodando fichas que han quedado inconclusas en nuestra vida, y que probablemente muchas puedan seguir mucho tiempo más, tal vez el resto de nuestra vida, pero, pero si tenemos la posibilidad de poder ser conscientes de esto y de poder tomar elecciones que nos lleven a un mayor nivel de coherencia y que nos permitan un crecimiento, creo que es una oportunidad que no tenemos que dejar pasar más hoy en día,
¿no? Que es un momento bastante característico saliendo de un gran proceso o un gran programa social de ingeniería como fue lo del 2020, eh, y todo lo que ha ido pasando. Hoy en día tener lugares como este, bueno, ahí vemos ha habido encuentros también súper recomendados. Si pueden acercarse a estos lugares, si podemos volver a tomar esta información para después entender desde dónde elegimos lo que elegimos, me parece que no hay que perder la oportunidad. Por ahí estaban preguntando tu Instagram y también tenés página web. Así es, sí, psicoclínicaequilibrio.com es la web y la página de Instagram es igual. Ale, vos decías algo muy interesante, esto que vos veías que cuando vivías en comunidad, que entiendo que sería una comunidad no tan bombardeada, o que al menos se ha podido proteger de la manipulación de la ingeniería social, que hay otra cosa que me gustaría dejarlo también como herramienta ahora. ¿Qué pasa? Comprender nuestra naturaleza sexual en la diferencia sexual, hay una parte que parece que es muy linda, que decir, bueno, que es la por ahí que uno dice más fácil, ¿no? Bueno, reconocer el aporte y demás. Pero hay que reconocer también nuestro talón de Aquiles, como hombres y mujeres que los tenemos. ¿Y qué pasa? Hoy en día, con todo lo que se difunde muchas veces, que yo lo veo mucho, por eso lo quiero compartir ahora, no lo había dicho hasta ahora. Entonces, esto es muy importante. Terapia de parejas, gente que se dedica a difundir información para asistir a esto de comprender las parejas, la elección de pareja, bueno, cómo resolver el tema de la pareja. Hay una resistencia a poder entender la diferencia del otro, que puede que no me guste, que yo pueda que sea diferente, pero justamente la clave está en aceptarla por completo, ahí sí entra la empatía nuevamente, porque, por ejemplo, a los hombres se comunican menos que las mujeres y eso también nos afecta no tanto con los cambios hormonales. La mujer quiere resolver comunicándose, el hombre haciendo. Y esa es una diferencia que por lo general la mujer quiere que el hombre se comunique más. Todos los talleres de masculinidad le enseñan al hombre a comunicarse y que tiene que comunicarse. Bueno, el desafío está realmente en Ale, en poder entender esas diferencias. Ahí es donde uno pone a prueba realmente, ¿no? En la convivencia, decir, mira, yo entiendo que el otro eso no le sale tan bien. Entonces lo comprendo y lo acepto. Entiendo que el hombre, por ejemplo, puede intentar incluso a veces con agresividad resolver su tema, no violencia, no es lo mismo que la violencia, pero que en algunos momentos es necesaria la agresividad. No puedo luchar contra eso, es aceptar, y la mujer, ¿no? Esta cosa de la emocionalidad que muchas veces interfiere con el juicio. El hombre, aceptar que las mujeres son emocionales y que van a intentar resolver siempre desde ese aspecto el tema territorial que esté activo. Hasta ahí llega también la comprensión. Sí, es súper profundo, sobre todo para quienes estén en un nivel inicial de las 5 leyes. De lo que estamos hablando todo el tiempo es de la corteza territorial, estamos hablando del ectodermo, estamos hablando de las temáticas territoriales y estamos hablando de comportamiento, tendencias, hormonas. Estamos hablando de un montón de cosas en su conjunto porque el modelo de las 5 leyes lo que nos vuelve, lo que nos devuelve es que somos una estructura orgánica que funciona a nivel biológico, mental, emocional, siempre al unísono, integrados, ¿no? Entonces, en este sentido, sepan que hemos ido por distintos niveles, o sea, estamos hablando de la parte biológica, pero también está la parte comportamental, está la parte emocional, está la parte mental, hay muchos aspectos de esta estructura que estamos hablando de la supervivencia arcaica y en paralelo estamos hablando de la capacidad de generar organizaciones, superorganizaciones y sistemas súper complejos. Entonces, bueno, hemos ido por todos lados, ¿no? En estos 50 minutos. No te quiero retener más. Si la gente se queda con ganas y bueno, después hay disponibilidad, podemos hacer otro vivo tocando alguno de estos temas. Pero bueno, sepan que hemos tocado un tema bastante complejo, elaborado, y que hoy en día también está muy apuntado, muy apuntado. Podríamos haber hablado de cualquier tema, pero hoy la sexualidad
decir soy hombre o soy mujer, hoy es un acto casi revolucionario. Así es, Ale. Esto que vos nombrabas es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una situación muy común hoy en día. Se le dice a la mujer que la liberación sexual es que se comporte promiscuamente. Error. Pero supongamos que hay una mujer que empieza esta actividad intentando liberarse, ¿no? De algo que ella considera que la está oprimiendo. Va a empezar a afectar sus hormonas sexuales porque va a entrar en conflicto sexual, obviamente, por una cuestión lógica, eso podríamos explicarlo otra vez, pero probablemente afecte órganos que tengan que ver con, por su percepción de ataque, porque se va a sentir atacada, por ejemplo, tener una actividad tan íntima con un desconocido, va a generar sintomatología en la hoja embrionaria de que se afecta por conflictos de ataque, va a tener una situación de rol en el territorio, una situación o sea, van a generar múltiples desvalorización, va a afectar, va a tener dolor al otro día, o va a empezar a tener dolor crónico por la desvalorización, va a afectar toda su estructura biológica cuando empieza a administrar su territorio de una manera sexual, de una manera incoherente. Y hombres igual, ¿eh? Hombres igual. Bueno, Romy, Gracias. muchísimas gracias. Psicoclínica Equilibrio, búsquenla por ahí, en internet, en Instagram, en el canal de YouTube también. Bien. Tiene formaciones en vivo, formaciones grabadas, ¿cierto? Así es, Ale. Sí hay formación que la pueden hacer en la web directamente y ahora lanzamos un proyecto junto a Sofía Noguera de Melo, que se llama Conexión Consciente y, bueno, nuestra tarea es difundir esta sexualidad, que es la sexualidad coherente, sin distorsión, y bueno, ese es también nuestro granito de arena pensando, bueno, qué podemos aportar en medio de tanta locura. Bueno, muchísimas gracias, Romy. Gracias, Más gracias, Ale. adelante te voy a volver a molestar a ver si podemos hacer otro No, un vivo y seguir placer. hablando de estos temas. Un placer, Ale, gracias por la invitación, por el tiempo. Para mí ha sido un placer compartir con vos. Valoro muchísimo tu trabajo, te agradezco por la valentía de hacerlo, porque siempre requiere de mucho valor, así que te agradezco por la valentía, por todo tu esfuerzo, por tu profesionalismo, así que gracias. Muchas gracias, Romy. Que tengas linda noche. Nos vemos. Igualmente, chao a todos. Bueno, eso ha sido el vivo con Romy. Si llegan a tener alguna duda, llega a quedar algo pendiente, algo que les gustaría charlar, debatir, déjennos los mensajitos en el Instagram y les agradezco a todos, a todas ahí por estar compartiendo con nosotros. No sería posible y tampoco tendría sentido si no estuviesen ustedes escuchando. Así que muchísimas gracias, que tengan linda noche.